Buenos días, nosotros vamos a presentar la práctica número 4, síntesis de compuestos de níquel. Mi grupo está conformado por Gina Muñoz, Victoria Estrada y quien les habla, Dayana Trujillo. Fundamento teórico. El níquel fue descubierto por Axel Friedrich en 1751 cuando intentaba obtener cobre de un mineral verde extraído de unas minas en Hälsingland. Se han encontrado compuestos de níquel con estados de oxidación formal del metal que van desde 0 hasta +4. Sin embargo, la mayoría de complejos son más estables en un estado de oxidación +2 y su configuración electrónica termina en 3d8. Bueno, para este campo magnético se disponen de 8 electrones para realizar la transición en los niveles del campo magnético, 6 electrones para T2G y 2 electrones para EG, como se muestra en este diagrama. Bueno, los compuestos de coordinación son de gran importancia en la industria, ya que algunos son utilizados como anticorrosivos en el tratamiento de tierras y otros como agentes medicinales. La mayoría de los complejos tetracoordinados de níquel son plano-cuadrados y son diamagnéticos. Los tetraédricos son menos frecuentes y estos son de color azul o verde. Bueno, se pueden realizar reacciones a partir del cloruro de níquel hexahidratado para formar una variedad de complejos de coordinación del níquel, porque los ligandos del agua son rápidamente desplazados por amoníaco, aminas, tioéteres, tiolatos, etc. En algunos derivados el cloruro se mantiene dentro de la esfera de coordinación y en otros el cloruro es desplazado por los ligandos altamente básicos. Algunos ejemplos y dos de ellos que se van a trabajar en la síntesis de esta práctica es el cloruro de hexamin-níquel y el tris-etilendiamin-níquel. Bueno, este es el cloruro de hexamin-níquel, es de color azul o violeta. Su magnetismo es paramagnético y su geometría es octaédrica. Para el tris-etilendiamin-níquel, este color violeta es paramagnético y es octaédrico. Otro claro ejemplo es el cloruro de níquel, que es de color naranja, es diamagnético y su geometría es cuadrado plano. Otro ejemplo es el tetraciano de níquel, es incoloro, tiene un magnetismo diamagnético y su geometría es cuadrado plano. Y por último tenemos el tetracloruro de níquel, que es de color amarillo o verde, es paramagnético y su geometría es tetraédrica. Bueno, algunos de estos colores que se presentan acá son soluciones acuosas de níquel, son concentraciones de níquel en una solución acuosa. Estos van de izquierda a derecha y se inicia con el hexamin-níquel, la tris-etilendiamin-níquel, el tetracloruro de níquel y por último el complejo de hexaagua-níquel. Para esta de níquel se sintetizaron dos complejos. El primero es el cloruro de hexamin-níquel. Como se puede observar acá, la esfera de coordinación, el níquel, que es el metal, y 6 ligandos de amino. Esta esfera tiene una carga de 2+ y tiene un contraión que es el 2-cloro con una carga de -2. El segundo complejo es el cloruro de tris-etilendiamin-níquel, una etilendiamina, 2 etilendiamina y 3 etilendiaminas unidas como ligandos al metal de níquel con una carga de 2+ esta esfera de coordinación y un contraión que es el cloro con 2 cloros con carga -2. Bueno, para las reacciones tenemos
el cloruro de níquel hexahidratado más 6 moles de amino, y esto nos da como resultado el complejo del cloruro de hexamil níquel. Posteriormente, para el segundo complejo tenemos cloruro de níquel hexahidratado más 3 moles de etilendiamina, y como resultado tenemos el complejo cloruro de trisetilendiamil níquel. Cloruro de hexamil níquel, tenemos que la primera etapa de descomposición térmica del cloruro de hexamil níquel está en un rango de temperatura entre 79 y 140. Entonces podemos decir que está acá iniciando y antes del 200. Bueno, también se puede decir que esta etapa corresponde al desprendimiento de 4 moléculas de amoníaco. Estos espectros de masa muestran un pico fuerte con un valor de MZ de 17, como se puede observar acá, lo que indica la presencia de moléculas de amoníaco a 132 grados Celsius. Debido a esta reacción de desaminación, la segunda etapa de descomposición comprende la liberación de 2 moléculas de amoníaco en el rango de 140 y más o menos 280. En esta segunda etapa se puede observar una pérdida de masa muy lenta en el termograma, que representa la liberación parcial del amoníaco en la temperatura entre 140 y 200, como se observa acá. Posteriormente, el pico de MS de 17 con una intensidad muy baja de más o menos 184 grados Celsius. Y un pico de iones intensos a 266, que quedaría por acá. Bueno, la segunda etapa de este análisis termogravimétrico corresponde a una desaminación que resultó en la formación del cloruro de níquel con una pérdida de masa de más o menos el 14,3%, más o menos señalándolo por acá. Y la descomposición del cloruro de níquel comienza a 609, inicia en un rango acá, y la pérdida de masa es del 31,8%, se puede señalar así. Esto corresponde a la liberación del cloro, que resultó en la formación del níquel metálico en 744 grados Celsius como residuo. Posteriormente se puede decir que esta liberación del cloruro o sus fragmentos durante la etapa final de la descomposición térmica no se detecta en este termograma. Bueno, para la serie de difracción de rayos X no isotérmica entre 40 y 400, se muestra en este patrón que el rango está entre 40 y 60 grados Celsius, que contiene los picos característicos, estas dos. Estos picos corresponden, este asterisco corresponde al cloruro de hexamil níquel. Bueno, entonces, y los asteriscos corresponden al cloruro de diamil níquel, y por último los círculos corresponden al cloruro de níquel. Bueno, como se observa, entre 40 y 60 grados Celsius contienen los picos característicos que corresponden a los planos de 111, 220, 400 y 422 del complejo. Bueno, al calentar los picos correspondientes a estos planes, se dice que desaparecen
para formar nuevos planos correspondientes a la formación del complejo dinámico por la pérdida de 4 moléculas de amoníaco. Como se puede observar, a medida que se va subiendo, acá por lo menos en 140, ya no aparecen asteriscos y empieza a aparecer la molécula del cloruro de diaminníquel. El patrón de 120 grados Celsius es la estructura intermedia entre el complejo de hexamil y la especie diamínica, o sea, entre estos dos complejos, entre este complejo y esta especie. El patrón de 140 representa la especie diamínica, como ya lo había explicado hace un momento, y tiene unos picos de 15,7, 20, 30,2, 35,5 y 40,6 en los picos. El complejo dinámico no es estable y se descompone repentinamente por la liberación de 2 moléculas de amonio para obtener como resultado el cloruro de níquel en 280 y 400. Bueno, el cloruro de níquel comienza a descomponerse a 400 grados Celsius para dar níquel como residuo final. Para esta figura de difracción de rayos X del cloruro de hexaminníquel, se puede observar que la muestra del patrón de difracción de rayos X del residuo muestra los planos característicos del níquel metálico, el tamaño medio. Acá se puede observar, se puede identificar el tamaño medio de los residuos calculado por la ecuación de Scherr y es de 20 nanómetros. Acá se observa que está más o menos entre 45 y acá. Bueno, estos asteriscos son la identificación del níquel. Entonces estos dos picos están entre 45 y más o menos 52, 53. El cloruro de trisetilendiamilníquel. Tenemos en esta figura que el cálculo del espectro de frecuencias de una molécula no lineal que tiene centros N, o sea, centros de níquel, ha dado lugar a modos vibracionales verdaderos. Bueno, estos movimientos no suelen ser localizados en una pequeña molécula y la asignación de los modos individuales pueden ser vistos pero en determinados pero en sistemas grandes. En este espectro de transmitancia del sólido del cloruro de trisetilendiamilníquel, los espectros infrarrojos contienen bandas vibracionales debido a las frecuencias de grupo características correspondientes a un estiramiento del grupo de correspondientes a un estiramiento de la banda nitrógeno-hidrógeno en 3140, más o menos por acá, y 3480. La segunda banda de NH2 está entre 1570, más o menos por acá, y 1590. Para la tercera banda que tiene torsión de un NH2 está entre 970, por acá más o menos, y 995 centímetros a la menos 1. Para el tijereteo de un CH2 que está entre 1450 y 1460. Para una torsión entre un CH2 está entre 1270, más o menos por acá, y 1280. Y para la última banda entre níquel y nitrógeno está entre 510 por acá y 490 centímetros a la menos 1. Vemos la caracterización
en un diagrama de energía relativa, bueno, acá tenemos que la ruta de camino entre los diferentes conformadores del complejo de tris-etilendiamil-níquel se puede observar en esta figura, y las energías conformacionales y las alturas de barrera de transición de fase reversible se enumeran en esta tabla. Bueno, el orden calculado de estabilidad de los isómeros del tris-etilendiamil-níquel está la barrera 1, representada acá, la barrera 2 y la barrera 3. Todas estas son representadas y calculadas dentro de una fracción de 1 kilocaloría mol a la menos 1, y esto corresponde a las conformaciones entre los saltos. Posteriormente se puede observar la aparición de varios isómeros en diferentes estructuras cristalinas con una barrera de transición de fase reversible aproximadamente en 41,50 kilocalorías mol a la menos 1, más o menos por acá. De forma similar se realizaron los mismos cálculos para el cloruro de tris-etilendiamil-níquel. Los resultados también fueron representados en esta tabla, como se puede observar acá en la última fila, y en el diagrama son los triángulos, más o menos acá. Los resultados, comparando los resultados del cloruro de tris-etilendiamil-níquel y la tris-etilendiamil-níquel, se concluyó que la inclusión de los átomos de cloro elevaban la altura de la barrera a unas 9 kilocalorías mol a la menos 1. Bueno, para la metodología, lo primero que vamos a hacer, el primer experimento de la formación de complejos de níquel 2 con etilendiamina. Para esto vamos a tener 9 tubos de ensayo correspondientemente marcados. Le vamos a agregar a cada tubo de ensayo 10 gotas de níquel 2 más 0,2 molar. Posteriormente tenemos etilendiamina al 12,5%, y esta etilendiamina le vamos a agregar hay diferentes gotas a cada tubo. El primer tubo de ensayo, que está marcado como 1, lo vamos a tener como referencia. El tubo 2 y 3 le vamos a agregar una gota de la disolución de etilendiamina. Y observamos el color, que lo que esperamos ver es un color azul. Para el tubo 4 y 5 agregamos 2 gotas y esperamos obtener un color morado, que es una relación 1 a 2. Y para el tubo 6 y 7 agregamos 3 gotas de la disolución de etilendiamina y esperamos observar un rosa intenso. Para el tubo 8 y 9 agregamos 5 gotas de etilendiamina y podemos observar, o es evidente, que el 6 al 9 se espera que sea el mismo tono. Esto se debe a que la población del núcleo más con etilendiamina pueda predecirse a partir de los números de coordinación, que es máximo para el níquel 6. Entonces formaría en su máximo complejo esto una geometría octaedra. Es importante decir que los 3 colores que se evidencian son equivalentes a 3 complejos distintos. Bueno, para el siguiente experimento, lo que vamos a hablar es del equilibrio competitivo efectos de acidez o de la obtención de la etilendiamina y la estabilidad de estos complejos de etilendiamina. Para esto, en el ensayo anterior, tomamos los tubos 2, 4, 6 y 8 y le vamos a agregar la disolución de ácido clorhídrico al no formal en las siguientes cantidades. Al tubo 2 le vamos a agregar una gota, al tubo 4 le vamos a agregar 2 gotas, al tubo
le vamos a agregar 4 gotas. Al tubo 5 le vamos a agregar, al tubo 8 le vamos a agregar 5 gotas, donde vamos a evidenciar que el complejo, este tubo 2, al agregarle cada gota, agregar la gota, se regresa al color original, que era un verdecito, que es el color del níquel más. Posteriormente el tubo 4 le sucede lo mismo, se devuelve, digamos que hace como una regresión al color y se devuelve toma el color original, que es níquel 2 más. Lo mismo sucede con el 6 y con el 8 podemos evidenciar que a medida que se van agregando las gotas se va observando el tono del tubo 6, pues luego el tono del tubo 4, luego el tono del tubo 2 y así hasta llegar al tono del tubo de muestra, que es el tubo 1 y que es el tubo que contiene níquel 2 más. Y esto se debe a que el complejo perdió la estabilidad. Entonces, el último experimento nos habla de la estabilidad con los diferentes ligantes. Para esto vamos a tener 5 tubos de ensayos previamente marcados y vamos a agregar a cada tubo 10 gotas de níquel 2 más al 0,2 molar y posteriormente tenemos 3 soluciones, una de amoníaco, la otra de etilengramina y la otra es de cianuro de potasio. En el tubo 1 lo vamos a tener como referencia de la prueba, que es el que contiene solo el níquel. Al tubo 2 le vamos a agregar 7 gotas de amoníaco y vamos a observar que va a tener una relación 1,6 y va a tomar un tono azul. El tubo 3 no le agregamos nada, al tubo 4 le agregamos 5 gotas de etilengramina 12,5% y tomaría un color rosa, que es una relación 1,3. Y al tubo 5 le agregamos cianuro de potasio, le agregamos 5 gotas, ese cianuro de potasio está en un molar, y como en las primeras gotas vamos a observar que se forma un precipitado, pero al agitar este tubo de ensayo, este precipitado desaparece y forma una solución de color amarillo, que es un complejo de níquel con 4 ligandos de cianuro. Luego vamos a agregar al tubo 3, agregarle con todas las gotas anteriores, le vamos a agregar amoníaco, etilengramina y cianuro de potasio. En el mismo orden, primero le vamos a agregar 7 gotas de amoníaco, posteriormente le vamos a agregar 5 gotas de etilengramina y luego 15 gotas de cianuro de potasio. Primero, cuando está en reacción del amoníaco y de la etilengramina, se puede observar que es más estable la relación de níquel con etilengramina, pero cuando agregamos el cianuro de potasio podemos observar que la más estable de sus ligandos es cuando está reaccionando con el cianuro. Los ligandos de cianuro está en la más estable. Bueno, se realizaron las fichas de seguridad para el cloruro de níquel hexahidratado, pues la palabra de advertencia de este es peligro y sus pictogramas representan peligro, contaminación de agua y pues toxicidad para el ser humano en caso de ingestión o inhalación. También se halló la ficha de seguridad para el amoníaco, donde la palabra de advertencia pues también es peligro, se representa por sus pictogramas. Esto quiere decir pues que puede ser corrosivo para los metales, provoca también quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves, puede irritar las vías respiratorias y pues en general es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. Y también se halló la información sobre pues tanto las propiedades físicas como químicas básicas de este compuesto. Para la etilengramina, pues la palabra de advertencia también es peligro, se representa por sus pictogramas
pues este es inflamable, es nocivo en caso de ingestión o inhalación, es tóxico en contacto con la piel, puede provocar quemaduras graves y lesiones oculares también muy graves, puede causar también reacciones alérgicas en la piel y pues es nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. En general, pues se puede decir que las precauciones de seguridad en cuanto a las sales de níquel, pues deben ser bastante amplias debido a que pues estas sales son venenosas, irritan los ojos y pues también muchos compuestos de níquel figuran en las listas de sustancias que posiblemente pues pueden ser cancerígenas. La tilendiamina pues es inflamable, es nociva en contacto con la piel y también por ingestión. Esta pues provoca quemaduras y también presenta la posibilidad de sensibilización por inhalación y también por contacto con la piel. Entonces, en general, estos compuestos se deben trabajar en una vitrina mientras se manipulan estos reactivos y pues también cuando se caliente la mezcla de reacción se deben tener en cuenta todos los protocolos de seguridad debido pues a que son muy peligrosos y muy nocivos para la salud. Bueno, en cuanto al trabajo previo, pues la primera pregunta decía que se escribían las reacciones ajustadas, justificar cuál es el reactivo limitante en las dos reacciones y calcular pues los rendimientos. Se inició con la reacción y cálculos del cloruro de hexamino-níquel. Pues esta es la reacción que se lleva a cabo y se llegó a la conclusión después de realizar cada uno de estos de calcular cada uno, de realizar cada uno de estos cálculos, se llegó a la conclusión pues que teniendo en cuenta que el amoníaco concentrado tiene una densidad máxima de 0,880 gramos sobre centímetros cúbicos encontrada en la literatura, y debido pues a que se utilizaron inicialmente 10 mililitros de este, pues se podía concluir que el reactivo límite es el cloruro de níquel hexahidratado y que con las cantidades seleccionadas pues se deberían producir aproximadamente 1,9503 gramos de cloruro de hexamino níquel. Bueno, con la segunda reacción, que son los cálculos de cloruro de trisetilendiamina níquel, pues se llegó a la conclusión después de realizar los cálculos que este produce aproximadamente 2,393 gramos de cloruro de trisetilendiamina níquel. Y pues también se tuvo en cuenta que ya que la cantidad de etilendiamina pues se da en un volumen y la solución está en peso a peso, pero pues no se da una densidad, se asumió que esta era de 1. La siguiente pregunta decía que se justificara el por qué se enfría pues la solución en baño de hielo y pues se utiliza un baño de hielo o baño helado pues para que el complejo en solución se cristalice y se pueda separar por filtración, y esto pues es gracias a que el agua helada pues induce a la cristalización. La siguiente pregunta decía indicar cuál es el estado de oxidación del níquel en los dos complejos sintetizados y pues cuál es su configuración electrónica. Entonces, pues la literatura arroja que en ambos complejos pues el estado de oxidación de níquel es 2+, pero pues al tener ligandos diferentes el tipo de enlaces varía y pues por esta razón la estructura es tan diferente. Y en cuanto a la configuración electrónica del níquel, pues en su estado basal es de argón 3, de 8, pero pues esta también varía dependiendo de los estados de oxidación que manejen. La siguiente pregunta es
que se justifique si los complejos son diamagnéticos o paramagnéticos. La literatura arroja que estos son paramagnéticos debido a que tienen 2 electrones desapareados, y pues también observando las técnicas de caracterización de acuerdo con los resultados pues de EPR, las mediciones de magnetización Z, FC y FC pues muestran una respuesta de que estos complejos son paramagnéticos. Bueno, otra pregunta pues dice que calcular qué volumen de etilendimina comercial con una densidad de 0,90 gramos sobre mililitros para preparar una disolución que contiene 2,5 gramos al 7% en peso y con qué volumen de agua se debe mezclar. Luego de realizar todos los cálculos, pues se llegó a la conclusión de que utilizando la densidad se convierten los 2,5 gramos a volumen. Y se obtiene pues que se necesitan aproximadamente 2,778 mililitros de etilendimina comercial. Entonces, teniendo el soluto que es de 2,5 gramos y el porcentaje peso a peso que es de 7, lo que significa que por cada 100 gramos de solución hay 7 de soluto. Entonces se cancela pues la cantidad de soluto y se obtiene que la solución sería de 35,71 gramos y el solvente necesario pues serían aproximadamente 32,21 gramos o mililitros de agua. También se pedía justificar por qué el acuo complejo es verde y los 2 complejos sintetizados pues son violetas si los 3 son complejos octaédricos. Entonces la literatura arroja que teniendo en cuenta la teoría del campo cristalino, la cual explica mucho de los fenómenos que ocurren en los compuestos de coordinación gracias a las propiedades magnéticas de los distintos complejos, teniendo en cuenta esto, pues todo esto se podía afirmar que gracias a los orbitales atómicos tipo D y las distintas posiciones que pueden tomar los electrones en estos. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias por su atención.